que fue en el 431 después de Cristo, fue presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría, el tercero también. Ya ustedes se pueden imaginar lo importante que era Alejandría. Sin embargo, en el 451 después de Cristo, y ahí es donde viene la parte de la división, siguiendo el concilio de Calcedonia, en el que se estableció que, según el concilio de Calcedonia, se estableció que Jesús es perfecto tanto en su deidad como en humanidad, que es en realidad Dios y al mismo tiempo hombre. La iglesia de Alejandría se dividió en dos ramas. Aquellos que aceptaron los términos del concilio fueron conocidos como calcedonios. O sea, hubo un grupo que dijo que sí, es cierto, y otro grupo que dijo que no, que eso no era así. Y aquellos fueron etiquetados como los no calcedonios o monofisitas. Los no calcedonios, sin embargo, rechazaron el término monofisita por erróneo y se refirieron a sí mismos como miafisitas. O sea, ellos dijeron, no, nosotros no somos monofisitas, somos miafisitas. La mayoría de los egipcios pertenecen a esa rama, a la rama miafisita, cuya doctrina establece que en la persona de Jesucristo existe una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y él en una naturaleza compuesta, sin separación, sin mezcla, sin confusión o alteración. O sea, ¿cuál es la diferencia de las dos corrientes? De las dos corrientes. Bueno, la corriente miafisita dice que Jesús, dentro de él está compuesto por una naturaleza divina y una naturaleza humana. O sea, era hombre y era al mismo tiempo Dios. Pero en la corriente, según el concilio de Calcedonia, no, él era completamente Dios. En el año 641, Egipto fue conquistado por los árabes, liderados por el prominente gobernador militar de Palestina y uno de los compañeros del profeta, Amr ibn al-As. Ese fue uno de los grandes compañeros del profeta Mahoma, Amr ibn al-As, y el cual se enfrentó con el ejército bizantino, porque recuérdese que todo eso estaba el imperio de Bizancio. Sin embargo, dicha conquista empezaría a materializarse poco después y duraría hasta menos del siglo IX. Como resultado, las masas locales en Egipto sufrieron una conversión gradual a gran escala del cristianismo, una conversión gradual a gran escala del cristianismo copto al islam, cuyo proceso fue acompañado por una ola simultánea de arabización. O sea, como los conquistadores eran árabes, ellos impusieron su lengua. Lo que pasa con todo lo que pasa con todos. Los árabes impusieron un impuesto prescrito por el Corán conocido como la yiza a los cristianos. En el Corán hay un mandato cuando los musulmanes invaden a un pueblo cristiano, o sea, la gente del libro, cristiano, judío, estos deben pagar un impuesto para seguir teniendo para poder tener su derecho, y también se le exime de cumplir servicio militar. O sea, ese es uno de las ventajas. Vamos a decir, tú pagas tu impuesto, pero no tienes que ir a la guerra, no estás obligado. Más sin embargo, estás siendo protegido por el Estado Islámico. Así era en el Imperio Romano. Exacto. Los impuestos pero más sin embargo, en momentos de problemas económicos, los impuestos empezaron a pesar, resultaron ser muy pesados, y fueron una razón por la que los cristianos coptos se organizaron resistencia contra sus nuevos gobernantes. Esta resistencia aumentó en rebeliones armadas contra los árabes, en varios casos como durante la revuelta de Bashmur en el delta del Nilo. En el día de hoy, los cristianos coptos no se consideran árabes, porque obviamente no lo son. Ellos dicen que son descendientes de los
los faraones, que Exacto. sale por ahí, y en la película le tiraron esa chinita al principio. El protagonista dice, mi mamá me dijo que nosotros somos los verdaderos descendientes de los faraones. Exactamente, o sea, obviamente que ellos no lo son, porque ellos ya existían, se habían convertido al cristianismo en el año 40 después de Cristo, y pues ya tenían una cultura. La lengua copta viene de la lengua de la lengua demótica. Sí, pero digo, hay que profundizar más. Sí, ok. Porque parecería que sí tiene. Ahora bien, asidero. hay un asunto interesante. ¿Por qué hubieron las conversiones al Islam? Las conversiones al Islam, cuando el Islam invade, hay dos razones. Una es para evadir los impuestos, según lo que muchos historiadores dicen. Lo mismo que pasa en el mundo occidental. Exactamente. Y otro asunto es, tal parece ser que el cristianismo copto pudo entender mejor el Islam. ¿Por qué? Porque el Islam dice que Jesús, el que murió en la cruz, no fue Jesús, sino otro igual que él. Y recordemos que la oposición de los cristianos de Alejandría contra el concilio de Calcedonia fue de que Jesús tenía dos naturalezas. ¿No es así? Entonces, tiene sentido. Tiene sentido, porque si ellos rechazan de que es una sola naturaleza, un cuerpo divino y al mismo tiempo Dios, pues entonces ahí coinciden más con el Islam, que dice que Jesús, el que murió en la cruz, no era Jesús, sino otro que ellos pensaron que era. Por eso. Esa es la posición islámica. El concilio de Caledonia fue primero. Un doble. Entonces, exactamente, o sea, en el concilio de Calcedonia dice que hay dos naturalezas. Una. Entonces, hasta el día de hoy, como nosotros vimos en la película, los coptos tienen una situación, sienten que su país fue robado prácticamente, su cultura fue robada, fue sustraída. O sea que, bueno, a partir de ahora podemos, empezar a trabajar con las preguntas, las consideraciones. Yo estaba esperando, el punto era que alguno de ustedes se motivara para buscar sobre la situación de los coptos actual, la situación política. Yo nada más llegué hasta el punto de la invasión de los árabes. Este documento que yo tengo aquí, yo les voy a mandar toda la bibliografía de donde yo lo saqué, porque siempre me gusta, cuando yo traigo algo, me gusta estar amparada por una bibliografía. Así que nada, pues hasta aquí fue donde llegué. Si alguien en algún futuro se anima a compartir la situación de los coptos en Egipto, pues bien, perfecto. Los coptos no solamente están en Egipto, están en Sudán y en Libia, como dijimos, en gran parte del norte de África. No tanto en Etiopía. Etiopía y Eritrea. Ok, entonces, nada, eso ha sido por hoy. Yo quiero hacer dos aclaraciones. ¿Dónde que se para esto ahora? Yo quiero hacer dos aclaraciones. En lo primero que se leyó, dijeron que Marco fue discípulo de Jesús. Y más luego dijeron que Marco estuvo en el año 42, después de eso, por allá por Egipto, que es el hombre de los coptos. Para donde yo sé, o lo poco que yo sé, porque yo nunca he profundizado mucho, es que de los que fueron discípulos de Jesús, no fueron ni Marco ni Lucas. Que sí, de los 4 evangelistas, lo que sí tuvieron fue contacto Mateo, con directo sí fue con Mateo y Jesús. fue Juan. Después los otros 2. Y Pedro. Pero sí, los 4 evangelistas. Que los evangelios son 4 y los hechos también de los apóstoles es para ellos 4. El asunto está en que quienes compartieron con Jesús no compartieron ni Marcos ni Lucas. Eso escribieron lo que le contaron. Lo que le contaron. Inclusive hay unas aclaraciones que hay que hacerla con mucha precisión de la definición de lo que han dado en llamar la traición de Judas.
Bueno, que- ya eso sería otro tema. Otro tema. Sí. Otro tema que podríamos plantear, pero nosotros sabemos que los evangelios sinópticos no fueron escritos por los mismos evangelistas. Eso es lo que la posición de la mayoría de los historiadores y de los teólogos, sino que fueron Posteriores. fueron pergaminos que se encontraron y escritos que escribieron personas que escucharon a San Juan, a Juan, que escucharon a Pedro, que escucharon a Marcos, etcétera. O sea, según los historiadores y la misma Iglesia Católica sostiene que ninguno de los evangelios sinópticos fueron escritos por los evangelistas. Por ejemplo, el evangelio según San Marcos no fue escrito por Marcos, sino lo que se escuchó, que alguien escuchó, o alguien, o un grupo escuchó que Marcos dijo. Pero cuando uno repite lo que escucha de otra persona, se cometen muchos errores a veces. O sea que... Yo lo que, como me imaginé que tú ibas a abordar más el aspecto histórico, yo no es que tuve tiempo para mucho, me fui un poquito con el tema de la lengua. Ah, bueno, pues está bien. Ajá. Yo quiero que me excusen. Yo me Otilio, quiero ir, vamos a planificar una charla tuya aquí. ¿Será? Una mini charla de 20 A mí me minutos. gustaría seguir. Les recuerdo que mi nombre es Manuel. Sí, Manuel. Y Manolo en más cercano. Vaya bien. Vaya bien. Te quiero. O sea, encontré una entrevista Acérquese. de... Se van. No, acérquese. ¿Eh? Póngase aquí, Julio. No, yo prefiero que no. Póngase aquí, Julio. Póngase cerca aquí. Que la lengua copta es el alfabeto, básicamente, el alfabeto griego y 6 letras adicionales de la escritura demótica y que originalmente tuvo un poco más de